estaremos iniciando a las 17 horas, tal cual el calendario originalmente planteado. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes con todas las personas presentes que se han conectado a esta tutoría virtual. Quiero darles la más cordial bienvenida, agradecer su presencia. Mi nombre es Esteban Andrade y soy el director general de la modalidad en línea. Para la Universidad Internacional del Ecuador y muy particularmente para la modalidad en línea, es muy placentero poder impartir esta conferencia a ustedes, el contar con su participación y el poder en un día tan especial como hoy, Viernes Santo, tener actividades que nos permitan estar en casa y seguir formándonos. Quiero simplemente iniciar esta conferencia virtual, cuyo tema es Educación Virtual, Estrategias Efectivas y Afectivas, que desarrollarán tanto Sonia Arroyo como Vinicio Carrillo, ambos magísteres en educación y especializados en entornos virtuales de aprendizaje, a quienes agradezco muchísimo su participación y su presencia al impartir esta conferencia. Este tema lo hemos preparado pensando en la situación actual que vivimos de educación virtual y cómo a través de diferentes técnicas es posible lograr una mejor manera de llevar lo que hoy en día nos está sucediendo de enseñanza a través de canales digitales en todos los niveles de la educación. Sin más preámbulos, agradeciendo nuevamente su presencia, veo que muchas personas siguen conectándose, son todos bienvenidos. Doy paso a Sonia Arroyo, magíster en educación, quien iniciará esta conferencia para luego dar paso a Vinicio Carrillo, quien continuará y cerrará la misma. Bienvenidos. Sonita, a quien le decimos así con todo cariño en la modalidad, por favor, el micrófono es suyo, adelante. Bienvenidos. Muchas gracias, Estevita. Buenas tardes. Permítanme prender el video. Aquí estamos. El video, por ahí está. Bueno, muchas gracias. Ya han escuchado a nuestro señor director con esta conferencia, dándoles la bienvenida, pues permítanme también a mí agradecerles por su asistencia en este día especial. Bueno, esta conferencia es una más de muchas que la modalidad las viene dando, ¿no es cierto? Siempre nosotros dentro de nuestro POA, nosotros planificamos diferentes conferencias con temas de mucho interés, de temas sociales de mucho interés, tanto para estudiantes, como para docentes, como para graduados, como para todo el público en general. Y hoy, ya lo ha dicho nuestro señor director, no podía faltar esta conferencia en las situaciones tan difíciles que nos encontramos y obviamente en las que nos ha tocado vivir tanto de manera personal como de manera profesional. En realidad, a muchas instituciones educativas les tocó de urgencia, digámoslo así, preparar algún sistema de comunicación virtual para poder comunicarse con sus estudiantes. Nuestra modalidad en línea, en verdad, que la venimos dando ya desde algunos años atrás, pues es muy especializada en esta educación virtual y pues ahora vamos a un poquito de nuestros conocimientos a impartirles a ustedes para que podamos en realidad como docentes, como estudiantes, como padres de familia, como madres de familia, cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes en esta educación virtual que en realidad muchas veces no la teníamos conocida, pero que hoy por las circunstancias nos ha tocado vivir. Bueno, sin más preámbulos, como decía nuestro querido señor director, voy a dar paso a la primera parte de este tema tan importante que es
la educación virtual y estrategias efectivas y afectivas. Pues tan importante que suena este tema, voy yo a iniciar con las estrategias afectivas y luego me adentraré un poco a las efectivas. Para lo cual me van a permitir, por favor, dar lectura, hacer una lectura motivacional que nos va a servir de mucho a todas las personas y sobre todo a los docentes. Vamos a ver. Esta lectura se llama, como ahí lo estamos viendo, Hagamos la diferencia. Su nombre era señorita Susana y era la profesora de 5º año de básica. El primer día de clases lo iniciaba diciendo a los niños una mentirilla, al igual que la mayor parte de los profesores. Ella miraba a sus alumnos y les decía que a todos los quería por igual. Pero eso no era posible, porque ahí, en la primera fila, desparramado sobre su asiento, estaba un niño llamado Juan González. La señorita Susana había observado a Juan desde el año anterior y había notado que él no jugaba muy bien con los otros niños. Su ropa estaba muy descuidada y constantemente tenía el aspecto de que necesitaba darse un baño. Para ella, Juan había comenzado a ser un tanto desagradable. Llegó a tal punto que ella disfrutaba tachando los trabajos de Juan con un plumón rojo, haciendo una gran X y colocando un 0 muy llamativo en la parte superior de sus tareas. En esta institución era mandatario que los profesores revisaran el historial de cada niño. Ella dejó el expediente de Juan para el final. Cuando lo revisó, se llevó una gran sorpresa. La profesora de primer año había escrito: Juan es un niño muy brillante, con una sonrisa sin igual. Hace su trabajo de una manera limpia y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo cerca. Su profesora de segundo año escribió: Juan es un excelente estudiante. Se lleva muy bien con sus compañeros, pero se nota preocupado porque su madre tiene una enfermedad incurable y el ambiente en su casa debe ser muy difícil. La profesora de tercer año escribió: su madre ha muerto. Ha sido muy duro para él. Él trata de hacer su mejor esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés y el ambiente en su casa le afectará pronto si no se toman ciertas medidas. Su profesora de cuarto año escribió: Juan se encuentra atrasado con respecto a sus compañeros y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones duerme en clases. Ahora la señorita Susana se había dado cuenta del problema y estaba muy avergonzada de sí misma. Comenzó a sentirse peor cuando llegó el día en que sus alumnos le llevaron sus regalos de Navidad envueltos con preciosos lazos y papel brillante, todos excepto Juan. Su regalo estaba mal envuelto, con un viejo papel amarillento que él había encontrado en su casa. A la señorita Susana le dio pánico cuando llegó el momento de abrir ese regalo en medio de los otros presentes. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella encontró un viejo brazalete y un frasco de perfume con tan solo un cuarto de su contenido. Ella detuvo las burlas de los niños al exclamar lo precioso que era el brazalete mientras se lo probaba y se colocaba un poco del perfume. Juan se quedó ese día al final de la clase el tiempo suficiente para decirle: señorita Susana, el día de hoy usted huele como solía oler mi mamá. Después de que el niño se fue, ella lloró. Desde ese día dejó de enseñarles únicamente a los niños aritmética, a leer y escribir y otros programas. En lugar de eso comenzó a educar a los niños. Puso atención especial en Juan. Conforme empezó a trabajar con él, su cerebro comenzó a revivir. Mientras más lo apoyaba, él respondía más rápido. Para el final del ciclo escolar, Juan se había convertido en uno de los niños más aplicados de la clase y a pesar de la mentirilla de que quería a todos sus alumnos por igual, Juan se convirtió
en uno de los consentidos de la maestra. Un año después, ella encontró una nota bajo su puerta, era de Juan, diciéndole que ella había sido la mejor maestra que había tenido en toda su vida. 6 años después, otra nota de Juan, ahora escribía diciéndole que había terminado la preparatoria siendo el tercero de su clase. 4 años más tarde, otra carta que decía que a pesar de que en ocasiones las cosas fueron muy duras, se mantuvo en la escuela y pronto se graduaría con los más altos honores. Él le reiteró a la señorita Susana que seguía siendo la mejor maestra que había tenido y su favorita. Otra carta, 4 años después, en esta ocasión le explicaba que luego que concluyó su carrera, decidió viajar un poco. En la carta le explicaba que su nombre se había alargado un poco. La carta estaba firmada por el doctor Juan González, PhD. La historia no termina aquí. Existe una carta más que leer. Juan ahora decía que había conocido a una chica con la cual iba a casarse. Explicaba que su padre había muerto hace un par de años y le preguntaba a la señorita Susana si le gustaría ocupar en su boda el lugar que usualmente es reservado para la madre del novio. Por supuesto, la señorita Susana aceptó y adivinen, ella llegó al matrimonio usando el viejo brazalete y el perfume que Juan recordaba que usó su madre la última Navidad que pasaron juntos. Se dieron un abrazo y el doctor González le susurró al oído: gracias, señorita Susana, por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir importante y mostrarme que yo puedo hacer la diferencia. La señorita Susana, con lágrimas en los ojos, tomó aire y le dijo: Juan, te equivocas. Tú fuiste el que me enseñó a mí que yo puedo hacer la diferencia. No sabía cómo educar hasta que te conocí. Recuerda que a donde quiera que vayas y hagas lo que hagas, tendrás la oportunidad de tocar y o cambiar los sentimientos de alguien de una forma positiva. Los docentes son ángeles que nos levantan sobre nuestros pies cuando nuestras alas tienen problemas para recordar cómo volar. Esta fue la lectura motivacional de esta conferencia. ¿Qué tal les pareció? A ver, pónganme en visto si les gustó, no les gustó, y si alguien quiere de pronto reflexionar sobre este tema, pues le agradecería muchísimo. Bueno, aquí me dice muy emotiva, Janet, hermosa, me dice, no sé si le dicen a la profesora o a la lectura. No, es una motivación nada más. Bueno, estoy viendo los chats que les gustó muchísimo, excelente lectura. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere, por favor, una reflexión para continuar con nuestra tutoría? ¿No? Bueno. En realidad agradezco muchísimo a estas 115 personas que están con nosotros. Es una satisfacción en realidad tenerlas aquí presentes y bueno, una de las estrategias que voy a proponerles a ustedes para la educación en línea es justamente la que les acabo de manifestar. Solicitar a sus alumnos que reflexionen sobre cualquier tema que estemos haciendo, porque las tutorías dentro de la educación en línea no son clases magistrales. Las tutorías son justamente interactivas, donde el docente y el estudiante tiene que participar en cualquier momento, ¿no? Esa es una de las estrategias principales dentro de la educación. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra tutoría, con nuestra conferencia, ¿no? Voy a hablarles un poquito sobre el objetivo de la educación en línea. El objetivo principal, obviamente, de la educación en línea es la transmisión de conocimientos, por supuesto que sí.
Pero dentro de esto también es indispensable disponer de un espacio en donde se presente el material de estudio, es decir, dentro de su computadora, dentro de su sistema online que tengan, dentro de su plataforma virtual en las instituciones educativas, ustedes o el departamento de sistemas, obviamente, tendrán espacios donde el docente deba subir el material de estudio y la planificación del curso con mucha antelación, ¿no? Para que todo se tenga listo para el momento de iniciar el curso. Este material, obviamente, debe ser organizado, estructurado, teniendo presente, obviamente, que todo debe ser con coherencia, con claridad, para que justamente el estudiante pueda tener conocimiento del curso, lo que se va a hacer, las tareas que tiene que cumplir, las actividades que tiene que cumplir dentro de eso, ¿no? El desarrollo de los temas que componen el programa, es decir, que el estudiante ya con tiempo vaya sabiendo qué es lo que va a tener como materiales, ¿no es cierto? Y dentro de la asignatura, las actividades, muchas de ellas que tendrá que ser. Es decir, que todo el curso debe estar programado desde el primer día hasta el final. Esa es una de las características de la modalidad en línea, pues, que nosotros lo establecemos dentro de nuestro sistema. Entonces, todo depende, obviamente, digo, de la plataforma que disponga cada una de las instituciones educativas, ¿no? La labor noble del docente, obviamente, esta profesión es una profesión de amor. Como nuestra lectura ya nos lo mencionó, la parte afectiva es muy importante dentro del proceso educativo. Muy importante, en vista de que nosotros estamos trabajando con seres humanos, no estamos trabajando pues con cosas materiales. Afortunadamente, digo así, y lo dije, que esta profesión es muy noble porque trabajamos con seres humanos. Es la profesión que prepara a cada uno de los estudiantes para ser profesionales. Y esa es la gran diferencia, sin subestimar obviamente a las demás profesiones, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poquito más sobre el entorno virtual del aprendizaje. Para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, es necesario, pues, obviamente, un software, que esto ya les explicará más adelante Vinicio, que integre todas las herramientas que ofrece el Internet. Hoy, con esto del Internet, tenemos muchas herramientas que nos facilitan a los docentes y a los estudiantes. A los docentes para transmitir los conocimientos, pero también a los estudiantes, obviamente, para que este aprendizaje sea de una manera muy agradable, muy motivadora, que no sea aburrida, que no sea cansado. Tiene que ser, como lo dije hace un momento, interactivos. La tutorización o las tutorías y el seguimiento de los estudiantes dentro de la plataforma es muy importante, ¿no es cierto? El entorno educativo debe ser flexible y amigable, ¿eh? Al hablar de flexibilidad, nos estamos refiriendo a un modelo educativo que muchos de ustedes tienen conocimiento, que es el constructivismo. Porque este modelo educativo del constructivismo nos permite flexibilizar currículums, estrategias, métodos, todo lo que el docente requiere para, obviamente, el proceso educativo. Y al decir flexible, no estamos diciendo que el docente quiera hacer o se salga de la planificación que tiene, sino que justamente el docente pueda adaptar su currículum a las necesidades de los estudiantes, ojo, a las necesidades de los estudiantes, a las necesidades del docente y sobre todo al entorno en el cual desempeña su labor educativa. Porque la realidad
de cada uno de los docentes es diferente, ¿no? Es el lugar, el ámbito geográfico en donde se encuentra ubicada la institución. No es lo mismo una institución que se encuentra en una parte rural, en una parte alejada, en un barrio alejado, que obviamente una institución que se encuentra dentro de una ciudad. Entonces, el docente, el estudiante, la institución puede adaptar su currículum de acuerdo a las necesidades y al entorno en el cual se encuentre. Este entorno virtual flexible será aquel que permita adaptarse, ya lo dije, a las necesidades, sobre todo, de los estudiantes. Bueno, un poquito voy a adentrarme a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Este proceso de enseñanza comienza adaptando, obviamente, los medios tecnológicos a las necesidades, ya lo mencioné, de los estudiantes y del docente. Dentro de la tecnología, pues obviamente, dentro de las instituciones educativas debe haber un departamento de sistemas o de computación, los mismos que ayudarán a los docentes a que se adapte estos medios tecnológicos a las necesidades que requiera el docente y los estudiantes. Esta virtualización de materiales educativos implica la atención de los principales criterios de calidad, obviamente para que estos garanticen la accesibilidad idónea a los materiales, ¿no? Que sea una seguridad cognitiva, que esos conocimientos que van a llegar a los estudiantes sean de la mejor manera, sean idóneos y sobre todo pues sean centrados en lo científico, que sean reales. Es importante señalar también que la automatización es la creación y la publicación de todo lo que concierne la enseñanza en línea para garantizar una alta producción con mínimos recursos humanos y técnicos. Lo que nos permite, por ejemplo, en este proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, es que por medio del Internet, ¿no es cierto?, que tenemos acceso nosotros dentro de las plataformas, nosotros podemos subir videos, películas, documentos en el momento en el cual estamos dando la tutoría. Y eso es muy factible porque las clases se hacen muy dinámicas, muy interactivas. Eso es lo que interesa, ¿no? Que no sean, como dije hace un momento, aburridas, cansonas, ¿no? Para que el estudiante se sienta muy bien. Vamos ahora a una parte importantísima dentro de lo que es el entorno virtual y esta modalidad online, la comunicación en línea. Esta comunicación entre los miembros es posible, obviamente, a través de las herramientas. Miren ustedes que hoy, en este mismo instante, estamos cada uno de nosotros en nuestras casas, aquí en Quito. Muchas personas nos estarán viendo del exterior. Nosotros tenemos la oportunidad de tener estudiantes en otros países. Están en Australia, tenemos compañeros que dan clases desde Australia, tenemos compañeros que están en Estados Unidos, que también son docentes y obviamente dan sus tutorías desde su lugar donde se encuentran. Tenemos compañeros que están en provincias, Ibarra, Riobamba, Cuenca, Loja, Guayaquil, donde tenemos también otras sedes. Entonces miren la facilidad de la comunicación en línea, ¿no? Entonces, nosotros dentro de nuestra comunicación tenemos herramientas sincrónicas. ¿Qué es esto de herramientas sincrónicas? Que la comunicación es en tiempo real, como lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Es decir, el estudiante está en contacto directo con el docente. Dentro de nuestra modalidad en línea, no es obligatorio que el estudiante ingrese a las tutorías. Ojo, no es obligatorio, porque nuestras clases quedan grabadas para que el estudiante pueda verlas en el tiempo que él disponga. ¿Por qué esto de que no sea obligatorio? Porque nuestros estudiantes, obviamente, son
personas que trabajan, son padres de familia y pues muchas veces trabajan en diferentes horarios y no tienen la oportunidad de ingresar. Más sin embargo, quiero decirles que la gran mayoría de estudiantes, el 90% de estudiantes se conectan a las tutorías. ¿Por qué? Porque esta comunicación, esta herramienta sincrónica en tiempo real, nos favorece para que el estudiante pueda preguntar cualquier duda que tenga respecto al tema que se está tratando y el docente pueda, obviamente, responder sus inquietudes. Entonces, por eso los estudiantes, en lo posible, tratan de conectarse y es por eso que nuestras tutorías tienen una gran acogida en cuanto se refiere a estas herramientas sincrónicas. Pero también tenemos una comunicación que es la comunicación asincrónica. ¿Qué es esto? Una comunicación en espacio y tiempo diferente. Dentro de esto, pues obviamente tenemos los correos electrónicos que nos hace posible comunicarnos en forma privada o grupal con todos los estudiantes cuando deseamos enviar alguna nota, ¿no es cierto? Lo enviamos o dentro del correo institucional o dentro de la plataforma. El estudiante lo verá en el momento que lo decida. También tenemos otra actividad que es el foro. Una de las técnicas grupales que ustedes como docentes deben conocerlos. Los foros, estos nos permite una comunicación asincrónica. Es decir, el docente pone un foro, una pregunta, o para que los estudiantes, en base a esa pregunta, en base a ese trabajo como foro, lo respondan en el tiempo que ellos consideren. Ponemos nosotros un tiempo, por decirles de una semana, para que ellos puedan responder en ese lapso el foro, ¿no? Y estos foros, obviamente, como actividad también tiene su calificación. Esto nos permite una comunicación asincrónica, además de plantear diferentes temas. Los foros, por lo general, son refuerzos de los temas que se tratan. De esta manera nosotros reforzamos el tema tratado con un foro, ¿no es cierto? Estos foros también nos permiten, aparte de las respuestas que ellos dan, les permite a los estudiantes y nos permite a docentes y estudiantes comunicarnos también. Es decir, responder dentro de los foros de los compañeros las respuestas, opinar, hacer algún juicio, algún comentario sobre los foros que hacen los compañeros. Entonces, una de las claves dentro de la comunicación, desde el inicio, el docente designado para el funcionamiento del curso tiene que, obviamente, estar muy pendiente del funcionamiento de esta herramienta. Al inicio de las clases, obviamente, el docente dará todas sus indicaciones respecto a cómo va a trabajar y cómo deben trabajar los estudiantes dentro de sus asignaturas. Bueno, pues nosotros dentro de la modalidad tenemos un curso que se les da a los chicos que vienen por primera vez, son nuevos, matriculados, para que ellos pues vayan adaptándose a este nuevo sistema de educación, ¿no es cierto? Aquí también dentro de nuestra comunicación como actividad nosotros podemos aplicar técnicas grupales. El foro ya saben ustedes que es una técnica grupal, ¿no? Técnica grupal. También podemos hacer conferencias como las que estamos haciendo en este momento. La comunicación es parte fundamental. A través de ella nosotros podemos percibir los sentimientos de los estudiantes, pues sí. Y esto, aquí les voy a poner un poquito también de lo afectivo. Como docentes nosotros tenemos que, la primera clase, crear empatía con los estudiantes. Crear empatía. Y ustedes dirán, ¿pero cómo vamos a crear si no los vemos? Los podemos ver, por los videos los podemos ver. Pero yo les digo, con experiencia profesional, usted percibe a través de la comunicación el estado de ánimo de las personas. Y no solamente en la educación, en su vida personal. Cuando usted le llama por teléfono y contesta y responde, usted percibe
en qué estado de ánimo está aquella persona que se está comunicando con usted. Mire, es tan importante la comunicación en la vida personal, en la vida estudiantil, en la vida laboral, porque a través de ella podemos percibir, ya lo dije, los sentimientos. Entonces la primera tutoría es clave para crear empatía con los estudiantes, ¿no? Preguntarles, hacerles preguntas no personales, pero sí conversar de pronto de temas de la actualidad. Yo les sugiero 5 minutos al inicio de cada una de las tutorías. Ustedes tienen que dedicarlos a la parte afectiva. Buscar alguna estrategia para que usted pueda contactarse directamente con ellos y, obviamente, percibir cómo está su estado de ánimo. Es aquí la parte emotiva del docente hacia el estudiante. ¿No es cierto? Muchos docentes dirán de pronto, no, pero es que tenemos que cumplir con un cierto tiempo. 5 minutos, que usted lo haga no es pérdida, es más bien fortalecer esa empatía que más adelante le servirá de muchísimo, ¿no? Porque así, obviamente, va creando confianza entre docente y estudiante. De pronto empezar con una frase motivacional, que ellos reflexionen. De esa manera va conociendo usted a los estudiantes. Muy bien, vamos a ver. Luego voy a ver los chats, ¿no? Porque de pronto estarán tal vez participando dentro del chat. Voy a hablar un poquito de la evaluación en línea. Qué importante que es esto de la evaluación en línea y en general de la evaluación. Un proceso de evaluación en línea afectivo, efectivo, fiable, cubrirá aspectos cuantitativos y cualitativos. Miren ustedes que la evaluación no solamente es cuantitativa, pues cuantitativa refiriéndonos a las notas que nosotros debemos subir como docentes, porque nuestro sistema educativo obviamente está dado en notas, en números. Para que el estudiante sea promocionado al curso inmediato superior, al grado inmediato superior, obviamente tiene que cumplir un porcentaje, ¿no es cierto?, ciertas notas para ser promocionado. Pero también está la evaluación cualitativa. ¿Qué hace esta evaluación cualitativa? ¿Cómo usted evalúa cualitativamente dentro de la educación en línea? Desde de pronto dirán, sí, pero cuando estamos frente a los estudiantes los podemos ver y todo. Ustedes también pueden, ya lo dije, percibir sentimientos. Pero eso no es lo que va a evaluar usted. Lo que usted va a evaluar cualitativamente en sus tutorías es la puntualidad, el respeto, el trabajo en grupo. Eso es parte de la formación, es parte de fortalecer los valores y los principios que los estudiantes vienen trayendo de sus casas, vienen trayendo de sus instituciones primarias, secundarias, ¿no es cierto? Y acá nosotros fortalecemos eso, ¿no? La puntualidad, el respeto, porque si un estudiante no entrega su tarea puntualmente, no es que obviamente vamos a ponerle 0 de una, como la señorita Susana lo hacía. Pues la evaluación, queridos colegas, compañeros y amigos, la evaluación no es punitiva. La evaluación sirve para darnos cuenta como docentes en qué estamos fallando como docentes. Si de pronto, al finalizar un semestre o un año lectivo, nosotros miramos que el curso está el 50% y más quedado, digamos así, supletorio, que algunos chicos están en riesgo de perder el año o el semestre, ¿no será que el docente de pronto no aplicó estrategias como para que los estudiantes puedan haber asimilado sus conocimientos de una manera más buena o mejor? Entonces, la evaluación también es para el docente. Quitémonos esas concepciones mentales
de que cuando un curso se queda, el docente es excelente. Ojo, ahí no estamos bien. No. Hay que quitarnos esos paradigmas. Hay que revisar nuestras estrategias que hemos utilizado. Quizá estemos utilizando estrategias que no van acorde de pronto con la edad de los estudiantes, con su forma de estudiar. Hay que buscar estrategias que cambien, ¿no es cierto? Que cambiemos nosotros como docentes para ver cuál de ellas es la mejor. Entonces, esta evaluación, como lo dije, no debe ser punitiva. No debe ser cero, vagos, por favor. Quitémonos como docentes esos términos que cuando están en lo presencial o cuando están en lo virtual, pues no es que molesten, duelen, y aquello queda grabado para toda la vida. Entonces tratemos de que nuestra evaluación sea formativa, es decir, aprovechar para tener, tanto en docentes como en estudiantes, un cambio de actitud, que eso es lo más importante. Bueno, voy a hablarles un poquito sobre una actividad que es fundamental y es el eje de la modalidad en línea. Es el trabajo autónomo. Pues al hablar del trabajo autónomo estamos informando, diciendo que se refiere a la capacidad de aprender por uno mismo, auto, mío, yo, dentro de mí. También se lo denomina como autoaprendizaje, estudio autodirigido, aprendizaje autorregulado, estudio independiente, como quiera que sea, ¿no? Este es el trabajo autónomo. La capacidad de aprender por sí mismo se ha convertido en un requisito previo para vivir en este nuevo mundo. Ahora, este trabajo autónomo es parte del modelo constructivista del cual habíamos mencionado hace un momento. Porque el modelo constructivista lo que nos dice es que justamente el estudiante construye su conocimiento. No es como el modelo conductual que teníamos, que el docente decía y el estudiante aprendía lo que el docente decía hasta con las mismas palabras del docente. Era una recepción de conocimientos, ¿no es cierto? El estudiante recibía los conocimientos y repetía de memoria. Aquí, en el modelo constructivista, construye el estudiante su conocimiento siendo guiado, tutoriado por el docente. El docente se convierte en un orientador, en un guía, en un facilitador, que orienta a los estudiantes a que ellos descubran su propio conocimiento, descubran y construyan su propio conocimiento. Este trabajo autónomo nos permite tener la autonomía, es decir, desarrollar, desenvolver esta habilidad de la autonomía. Es decir, pues que cada estudiante piense con cabeza propia y haga sus trabajos por sí solo. También descubrimos con este trabajo autónomo nuevas habilidades como la investigación, la creatividad, la autodisciplina, entre otras. ¿Qué es el aprendizaje autónomo? El aprendizaje autónomo o autoaprendizaje es el proceso por el que una persona muestra interés por aprender y que es consciente de que para alcanzar este conocimiento es necesario que ponga su máximo esfuerzo y lo mejor de sí mismo, y hacerlo por los propios medios en el tiempo asignado o que ella lo decida. Pues este trabajo autónomo nosotros lo enviamos, lo decimos, lo practicamos dentro de nuestra modalidad, enviando tareas, obviamente, que tienen su valor, no su puntaje. Los foros que también tienen su puntaje. Luego les respondo a sus preguntas con mucho gusto. Entonces decía que este trabajo autónomo lo pueden hacer en el tiempo que el estudiante considere, ¿no es cierto?, que disponga de su tiempo. El uso de los campos virtuales y el aprendizaje virtual son muy útiles para cuando se trabaja esta competencia dentro del aula.
Vamos a continuar, por favor. ¿Cuáles son las características del aprendizaje autónomo? Mónica, luego le respondo su pregunta con mucho gusto. A ver. O mejor, ¿cuál es su inquietud, mi querida Mónica? Le estoy escuchando. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Mónica. Bueno, perdón, creo se le... Así mismo sucede cuando tenemos esta modalidad. Obviamente nos inquieta. ¿Qué pasará si aplasto la mano? ¿Qué pasará si aplasto el visto? ¿Qué pasará si aplasto la manita o pongo algo? ¿No? Sí, ese interés que el estudiante tiene por conocer herramientas nuevas, y esto es muy amigable, esta herramienta nueva, ¿no? Entonces estábamos en las características del aprendizaje autónomo. Se desarrolla la responsabilidad porque el estudiante demuestra compromiso y cumplimiento de sus deberes. Está centrado en el estudio porque el docente es un facilitador de su aprendizaje. Es flexible, ya lo expliqué un poquito, porque se puede adaptar a las circunstancias del estudiante, permite a que cada uno administre su tiempo. Es colaborativo porque interactúa con otras personas y fomenta el trabajo en equipo. Es creativo porque busca soluciones a problemas relacionados con el aprendizaje. Es automotivador porque la motivación ya no depende solamente del docente, sino también de su propia motivación. Es autodependiente porque no necesita supervisión por parte del docente, se hace responsable de su deber y solo pide una asesoría básica del tema. Y pues obviamente desarrolla capacidades, busca y maneja la información, soluciona problemas y por supuesto que se trabaja también en equipo. Estas son las características del aprendizaje autónomo. Aquí unas 3 estrategias, sugerencias para mejorar la autonomía y la calidad de los aprendizajes. Utilizar actividades que potencien el pensamiento crítico. Esto es importantísimo dentro de la educación en línea. Por eso les decía que es muy importante que interactúen los estudiantes en la tutoría, porque ahí usted justamente potencia el pensamiento crítico de los estudiantes, les ayuda a reflexionar, les ayuda a criticar, una crítica constructiva, desarrolla la autonomía de los estudiantes y no solamente se dedican los estudiantes a la repetición y a la memorización. Ojo, aquí tengo que hacer un paréntesis. Hay muchas asignaturas que requieren del aprendizaje de pronto conductista, ¿no es cierto?, en donde siempre se aplicó la memorización, pero es que hay asignaturas que lo requieren por la naturaleza de la asignatura. Pero obviamente en las que no, nosotros debemos propender el desarrollo de la creatividad, de la reflexión, de la criticidad y todas estas habilidades y del pensamiento crítico que podemos desarrollar en los estudiantes. También otra estrategia es combinar tareas individuales y en grupo. Fomentar las experiencias de aprendizaje cooperativo, de modo que los miembros del grupo puedan enriquecerse de las aportaciones de los demás. Pues cuando nosotros permitimos que los estudiantes pregunten, interactúen, cada uno de ellos se enriquecen de los conocimientos, de las inquietudes de sus compañeros. Además, el profesor también se enriquece, porque no solamente es que el profesor es el maestro Dixie, como era antes, el maestro, el dueño de la asignatura, él sábelo todo. No, ojo, el maestro, mientras más sepa, pues aprende los estudiantes, porque todos aprendemos, en la vida aprendemos de todo, no solamente el docente ni el estudiante.
todos aprendemos de todos. Entonces son estrategias que nos ayudan muchísimo dentro de la comunicación en línea, de la educación en línea, perdón. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje autónomo? Pues el estudiante es, valga la redundancia, autónomo de dirigir y autorregular la adquisición de nuevos conocimientos y o habilidades. Fomenta la investigación y la autodisciplina, ya lo dijimos. No solamente la autodisciplina dentro de la enseñanza-aprendizaje, la autodisciplina en su vida personal. Ahí está la parte afectiva. ¿Por qué? Porque yo, como docente, como estudiante, tengo que cumplir con las tareas, tengo que organizarme y autodisciplinarme en mi tiempo, ¿no es cierto? De pronto tendré que dejar de asistir a alguna reunión social. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con esto. Entonces me autodisciplino. Importantísimo. Fomenta la investigación. Pues obviamente la investigación es parte de la educación. Aprende a resolver problemas por sí mismo. No solo permite adquirir o desarrollar una habilidad en concreto, sino formar la dinámica del aprendizaje. ¿Qué es esto? Dinámica del aprendizaje. El aprendizaje, como las sociedades, son dinámicas, es decir, están en constante cambio y movimiento. Por lo tanto, él también aprende esa dinámica de aprendizaje, no solamente una forma de aprender, varias, diferentes, de acuerdo a las estrategias que el docente aplica para que el estudiante pueda aprender ese conocimiento. Algunas estrategias serán nuevas en una clase, el docente podrá de pronto implementar otras estrategias de acuerdo al tema el cual esté desarrollando. Entonces, esta es la dinámica del aprendizaje, donde el estudiante va a aprender de diferentes maneras. Se desarrollan habilidades como, ya habíamos dicho, la creatividad, la constancia, la perseverancia, la responsabilidad, entre otras. Bien, vamos. Y también, como hay ventajas, existen las desventajas, que son muy pocas desde luego, ¿no? Pues que pueden ser, obviamente, y van a ser resueltas por el estudiante. De pronto, las desventajas podríamos citar la falta de herramientas en ciertos estudiantes que no dispongan. A pesar de que hoy, en la actualidad, no podríamos decir que un estudiante carezca de una computadora, si ahora es obviamente necesario, ¿no? Hoy de internet, no, ahora más que nunca en este tiempo que nos tocó vivir, creo que todo el mundo lo consiguió de cualquier manera, ¿cierto? Quizá la falta de tiempo para el aprendizaje autónomo. Ay, es que no puedo, es que tengo mi trabajo, es que no me alcanzo, es que la familia, pero la organización pues le ayuda a resolver esta desventaja. La falta de compromiso con sí mismo, ¿no? Que de pronto sí ingreso y después digo, ay, no, que no, ya me dio un tanto de pereza, no, que no quiero, y lo dejamos ahí y abandonamos. Pues ya depende esto de la falta de compromiso. Cuando el estudiante hace un compromiso consigo mismo, tiene que salir adelante. Y obviamente la falta de interés, ¿no? Muchos estudiantes dirán, no quiero volver a estudiar. En nuestra modalidad, afortunadamente, tenemos personas que han vuelto a sus estudios a los muchos años. Y para esto tenemos obviamente un programa de validación que les permite a las personas que no pudieron cumplir con su meta de sacar un título, de culminar una carrera. Nuestra modalidad ofrece este programa de validación que les permite a estas personas que están cumpliendo con sus conocimientos, ¿no es cierto?, que vienen trabajando en esas carreras que siguieron por algunos años, les permite terminar sus estudios en un tiempo más corto que obviamente los estudiantes de cursos regulares. Pues bueno, de eso, si ustedes de pronto interesan, podrían comunicarse con la modalidad. Bueno, y para finalizar, quiero citar unas 4 frases de Papa
Francisco. Yo les he puesto aquí para recordar. ¿Por qué he puesto estas frases muy aparte de cualquier ideología que ustedes tengan? ¿No es cierto? Muy respetable, por supuesto. Lo que pasa es que yo cito estas frases porque considero a este personaje un líder muy inteligente. Y voy a citar estas frases que en días anteriores un amigo y compañero muy querido nos compartió un mensaje que envió el Papa Francisco a los docentes. Entonces me pareció muy oportuno en participarles de estas frases para que como docentes podamos darnos cuenta de la valía que cada uno de ustedes como docentes tienen en sus manos. Y el Papa Francisco dice así: el sol no se apaga durante la noche, se oculta por un tiempo, pero este no deja de irradiar luz y calor. El docente es como el sol, no deja de irradiar luz y calor a los educandos, y gran parte de ellos valorarán y agradecerán algún día lo sembrado ahora. Dice el Papa Francisco: invito a los profesores a no perder los ánimos ante las dificultades y contrariedades, ante la incomprensión, la indiferencia o el rechazo de sus educandos, de sus familias y hasta de las mismas autoridades encargadas de la administración educativa. Continúa: la educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues es la base de toda transformación del progreso del ser humano. Que Dios les bendiga y bendiga su abnegada labor diaria, la mayoría de las veces oculta, silenciosa e inapreciada, pero siempre eficaz y valiosa. Estas son las palabras del Papa Francisco hacia ustedes, para quienes son docentes, compañeros, amigos, queridos estudiantes y todas las personas que han hecho el favor de asistir a esta charla. Tengamos siempre en cuenta la parte afectiva hacia nuestros educandos. Muchísimas gracias por su presencia y hasta aquí mi participación. Bueno, ahora voy a dar paso a Vinicio, que él también les va a dar algunas indicaciones y va a fortalecer esta conferencia, obviamente, que la hemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Vinicio, contigo, por favor. Muy buenas noches. Estelita tiene la palabra en un momentito. Gracias, Estelita. Perdón, Vinicio. Antes de que Vinicio continúe con la charla, me gustaría simplemente compartir con ustedes las preguntas que han realizado durante estos minutos en el foro para que rápidamente Sonita pueda atenderlas y pueda solventar en la medida de lo posible. Estoy compartiendo este momento. Ustedes deben estar, mis estimados asistentes, mirando la compartición de pantalla que he realizado. Y Sonita, ahí están las consultas, tanto en la parte del trabajo sincrónico como del trabajo autónomo y todo lo que se desarrolló alrededor. Si eres tan amable, adelante. Muchas gracias, mi querida Estelita, por este trabajo tan valioso que usted me lo ha hecho. En realidad siempre es un tanto complicado, no, pero revisar el chat al mismo tiempo que se está hablando un poquito interrumpido, ¿no? Bueno, las consultas, dice el trabajo sincrónico. ¿Cuán recomendable es poner una nota por asistir a la clase en directo? No. Les había mencionado, obviamente, que nuestras clases no son obligatorias, pero en el caso, por ejemplo, de esta pregunta, dice que poner una nota por las clases asistidas. Para mi manera de pensar, no es tan conveniente, porque estaríamos como al estudiante obligándolo a que ingrese por una nota. Lo que debemos propender como docentes es que el estudiante ingrese a la clase porque a él le gusta, él está interesado, mas no por una nota. Entonces,
Para mí no sería recomendable ponerle una nota. Una baja nota en la que afecta al estudiante de preescolar y primaria, y qué hacer en ese caso, por favor. No por la capacidad del estudiante, sino por la falta de apoyo de los padres. Bueno, nosotros como docentes somos las personas que estamos directamente en contacto con los estudiantes. Ni siquiera, ojo, ni siquiera el Departamento de Bienestar Estudiantil está directamente con ellos de inicio. El docente es el que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Primero, obviamente, tratar de, en lo posible, cuando hay estas reuniones de padres de familia, tratar de hablar con el padre o madre de familia en privado, obviamente, sin que el pequeño o la pequeña se dé cuenta que es por su caso, ¿no? O llamar en algún otro momento para conversar con ellos en verdad, ¿no? Para ver cuál es su problema en realidad. Y conjuntamente con el Departamento de Bienestar Estudiantil, buscar las mejores estrategias, de pronto conferencias, capacitaciones, conversaciones con los padres de familia para que cambien en realidad la actitud hacia su niño o su niña. La pregunta 3, trabajo autónomo, así es. Muchos abusan de su autoridad y piensan que el futuro de un estudiante depende de la nota que le pone el profesor. Abuso de autoridad. Ojo, compañeros docentes, nosotros no somos autoridad. Porque hay un error, ¿no es cierto?, en el cual el profesor se siente eso. Autoridad que puede subestimar al estudiante, que puede menospreciar, que puede decir cualquier término, pronunciarse o enunciar de cualquier manera, y de esa manera no. El docente en ningún momento se sienta que se baja de categoría, que se humilla, que pierde su prepotencia de profesor, de docente, cuando conversa con el estudiante, cuando le da una palmada de decir, sigue adelante, tú puedes, así sea que el estudiante de pronto sea un tanto dejado, nunca demuestre ese sentido autoritarismo, porque el estudiante le va a coger temor, y es lo peor que a un docente le cojan temor. Es preferible, obviamente, que lo respeten, más no que le cojan temor. Porque no hay satisfacción más grande de la gratitud del estudiante hacia el docente. Que cuando lo encuentren en la calle le digan, profe, lo que sea, le den un abrazo, qué linda satisfacción. Y que no se le escondan cuando lo vean en la calle. Entonces, por favor, nada de sentirse autoritarios ante los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Qué hacer cuando se les da muchas oportunidades para reforzar contenidos, pero ellos no aprovechan ninguna? Serán algunos, muchos dentro del curso del grado. Yo ya había hablado de la cantidad de estudiantes, ¿no? Buscar estrategias, mi querido compañero o compañera, muchas oportunidades, pues hacer entender. A ver, si de pronto estas oportunidades son solamente pruebas, de pronto son exámenes, cambiemos de estrategia. De pronto una pregunta, quizá una evaluación oral, de pronto una evaluación en forma de juego, si es de primaria, si es preescolar. Usted puede evaluar al estudiante con solo mirar la actitud. Entonces no es que ya le tomé una prueba, 50 pruebas, 10 pruebas. Por favor, hay diferentes formas de evaluar. Hay que problematizar la clase según el constructivismo. A ver, la solución de problemas, problematizar, como que no esta palabrita, la clase a ver, me salté una pregunta, perdón. Buenas tardes, Soñita. ¿Cómo funcionaría esta modalidad con estudiantes con necesidades educativas, necesidades especiales educativas? Ventajosamente, nosotros tenemos estudiantes con capacidades especiales.
tenemos estudiantes, obviamente, con capacidades cognitivas especiales. Y obviamente el departamento que tenemos nosotros de bienestar estudiantil, ellos están en contacto y comunican al docente sobre estas situaciones que tiene cada uno de los docentes. E inclusive con con estudiantes que tienen enfermedades y muy graves, muchos. Entonces, como les decía, respondiendo a la pregunta también anterior, busquemos formas y maneras de llegar hacia ellos, ¿no es cierto? Si son capacidades visuales de pronto, pero tienen su oído, ¿verdad? Entonces ellos pueden dar un examen de forma verbal, ¿verdad? Entonces, si son de pronto estudiantes que no escuchan, teníamos nosotros un caso de estos. Entonces, ¿qué hacían? Tenían un interlocutor al lado, que nos participaba a nosotros con el lenguaje que ellos hablan, se comunicaban con su interlocutor y el interlocutor nos transmitía a nosotros esto y nosotros evaluábamos de esa manera. Entonces hay que buscar diferentes estrategias que lleguen a esos estudiantes. Hay que problemizar la clase según el constructivismo. El constructivismo obviamente nos ayuda a resolver los problemas, ¿verdad? Problemas de la vida diaria, y eso es otro aspecto importante. El aprendizaje debe ser significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que este aprendizaje le sirva al estudiante para solucionar los problemas de la vida diaria, que aplique su aprendizaje en su trabajo, en su vida diaria, en su vida personal. Entonces, de esa manera, resuelve los problemas. Entonces, si va a resolver casos problemáticos, obviamente póngale problemas de la vida diaria y para que él los resuelva con mayor gusto, satisfacción e interés. Considera que la clase invertida o flipped classroom alcanza definitivamente el objetivo del constructivismo a través de videos, lecturas, investigación previas a la clase virtual para luego trabajar colaborativamente. A ver, esto del constructivismo, usted sabe que tiene un currículum flexible, lo habíamos hablado. Si usted aplica en estas clases todo lo que usted tiene a disposición, como lo que usted me está mencionando, videos, lecturas, investigación, eso le va a ayudar muchísimo, mucho, porque las clases no van a ser clases magistrales, sino clases dinámicas, en donde el estudiante sienta la satisfacción de estar con usted como tutor, como guía, y usted lo va guiando hacia lo que quiere lograr del estudiante. La educación online muestra estadísticas muy claras. 27% de estudiantes desertan versus 65% de tutores virtuales que lo hacen. Universidad de La Rioja. Bueno, cada universidad, cada institución tiene sus porcentajes. Yo, queridos estudiantes, queridos docentes, me satisface en comunicarles que nuestro porcentaje de deserción no es tan alta del 27%. Es muy bajo el estudiante. Nosotros tenemos más o menos, si no me deja mentir mi querido director, Estevitan, como 1.700, 1.800 estudiantes en línea. Y la deserción es muy baja. Y no es por problemas de aprendizaje, ojo, es por problemas que de pronto a los estudiantes los envían de sus trabajos a un lugar donde no tiene acceso a internet, que bueno, hoy es muy difícil aquello, pero por situaciones muy, muy, muy específicas se retiran ellos. Entonces, cada institución, como digo, si la Universidad de La Rioja tiene ese porcentaje muy alto, deberíamos saber y adentrarnos a investigar cuál es el problema por el cual desertan, ¿no es cierto? Y buscar, obviamente, las soluciones. En nuestra institución, el Departamento de Bienestar Estudiantil cumple una labor muy positiva.
específicamente se personaliza de los problemas de cada uno de los estudiantes y buscamos conjuntamente con los docentes y las autoridades las estrategias mejores para que el estudiante pueda continuar sus estudios y no deba desertar. Esa es nuestra realidad. Obviamente la realidad es diferente en cada institución. Creo que esas son todas las preguntas. Ojalá haya respondido las inquietudes que ustedes han tenido. Yo les agradezco muchísimo y voy a dar paso a Vinicio. Muchas gracias, Vini. Discúlpame si tal vez... Mi querida Sunita, ¿cómo estás? Te pido por favor me ayudes con la pregunta número 5. En varias ocasiones ha insistido quien formuló la pregunta respecto a ella. Así, sí, perdón, me salté. Cuando hablamos de autonomía, ¿qué pasa con los estudiantes de 5 años? ¡Ay, tan bellos! Miren, yo voy a conversar, voy a contarles la experiencia profesional que yo he tenido. Yo, perdón que utilice este término en primera persona, pero he tenido estudiantes desde los más pequeñitos hasta los más grandecitos que son los estudiantes hoy de la universidad. Estos niños de 5 años están en un proceso de crecimiento y usted como docente va a enseñarles, si usted es docente de inicial 2, es 5 años. Cuando usted está como docente, usted va a ir formando, ¿verdad? No va a ir pues enseñando, va a ir formando a ese pequeñito para que él vaya tomando autonomía. ¿Autonomía en qué sentido? En el sentido que cuando trabaje con usted, trate de hacer por sí solo sus trabajos, que pinte por sí solo, que escoja el color respectivo, orientándolo para que él desde esa edad vaya tomando autonomía. Esa es la estrategia mejor que usted puede aplicar para que el niño, obviamente usted sabe que a partir de los 6 años él va a tener uso de razón y va a tener conciencia, va a ir teniendo conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Mientras están en estos iniciales, son solamente formas de que usted como docente va a guiarle para el desarrollo de todas las actividades y todas las habilidades que el niño puede desenvolver a través de su vida. Ojo, y usted es la parte fundamental en ese niño. No sé si es compañera, compañero, pero es lo mejor trabajar con los niños de inicial, porque lo van a recordar con mucho cariño. Gracias, Sonita. Ahora sí veo que todas las preguntas han sido solventadas. Seguimos, por favor, con la charla. Ahora sí le doy el paso a Marco Vinicio Carrillo, quien continuará con la misma. Veo que el interés se mantiene, el tiempo se nos ha ido, pero seguimos. Muchas gracias. Adelante, Vinicio, si eres tan amable. Gracias, Sonita. Bueno, muy buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias, Sonita, por estas excelentes orientaciones que nos das en cuanto a lo que son las estrategias afectivas para una educación virtual. Bueno, en esta tarde yo voy a hablar un poquito de las estrategias, en cambio, efectivas para una educación virtual. Quiero retomar un poquito la última pregunta que nos puso una compañera sobre el alto porcentaje de deserción en las instituciones online. Sí, excelente esa inquietud, ya que debido a que no se aplican correctamente estrategias de retención, se produce un alto porcentaje de deserción estudiantil. ¿Sí? Estas estrategias son fundamentales para que el estudiante se mantenga. Hay que recordar un poco que el perfil de un estudiante en línea difiere un poco del estudiante presencial. El perfil de un estudiante en línea se caracteriza por algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la autodisciplina, el compromiso, la poca
disponibilidad de tiempo que tiene. Entonces, hay personas que trabajan, como es el caso de las instituciones de educación superior, pero que requieren formarse como docentes, como profesionales, y se comprometen, ¿no? Ahora, el perfil de salida es exactamente igual que un estudiante presencial. Eso sí hay que tomar en cuenta y tenerlo muy claro. Muy bien. Vamos a empezar con un poquito de historia de cómo ha ido evolucionando la educación a distancia. Sí, nosotros podemos, o tenemos la oportunidad de ver aquí, déjenme coger, que empezamos más o menos por el año de 1903, con una educación de enseñanza por correspondencia, donde todo el material era enviado a través de los servicios postales. Podríamos hablar de una segunda generación, no sé quién me cambió la... ¿Hello? Ya. Hablamos de una segunda generación a través de medios como radio, televisión, videos, una enseñanza multimedia, ¿no? Donde ya los materiales ya no venían solamente escritos, sino podíamos tener videos, podríamos tener audio, que podíamos nosotros interactuar de una mejor manera con ellos, ¿no? De ahí pasamos a la enseñanza telemática. Esta enseñanza ya se basa en el uso de algunas herramientas comunicativas desde el Internet. Esta ya casi tercera generación es una generación moderna, ¿no? Donde, por ejemplo, los profesores ya educaban a través de ciertas plataformas. Pero donde estamos ahorita es la cuarta generación, donde la enseñanza es ya a través de campos virtuales, de redes sociales, de webinars, como estamos haciendo en este momento, y qué es lo que estamos viendo nosotros hacia este futuro de la educación. ¿Sí? Pero revisemos un poquito cómo estamos en el mundo, o cómo somos, o cómo nos catalogamos en una parte esta mundial, ¿no? A nivel mundial, somos más o menos unos 7.000 millones de habitantes, ¿sí? En el uso de Internet, cuando nosotros hablamos de usuarios móviles, tenemos un 67%, usuarios de Internet un 57%, y de usuarios de redes sociales activas estamos más o menos un 45%. Sin hablar un poco de aquellos usuarios que utilizan las redes sociales mediante los móviles. Esto a nivel mundial. A nivel del Ecuador, nosotros estamos por sobre la media, ¿sí? Espérenme un momentito, por favor. No sé, Estelita, si tal vez tú estás moviéndole las diapositivas. No, Vinicio, no soy yo. Lo que pasa es que no se está compartiendo tu presentación, los datos a los que haces referencia no se están visualizando. Por favor, si la compartes. Espérenme un momentito, por favor. Un momento, por favor, el salón está procediendo a hacer la carga de la presentación o la compartición de la misma. Ahí tal vez están visualizando, por favor. Ahora sí, ya tenemos la presentación, Vinicio. Adelante, muchas gracias y disculpa. Muy bien. Algún problemita técnico. Dicen que eso pasa cuando se graba en vivo, ¿no? Ya. Nos hablábamos de las estadísticas mundiales del uso del Internet, ¿sí? Entonces, miren que el uso del Internet a nivel mundial
y a nivel del Ecuador, habíamos dicho que estamos un poquito más que la media, ¿sí? Entonces, estamos, por ejemplo, de 16 millones de personas que somos, o que éramos en enero del 2019, estamos aproximadamente con usuarios al sistema móvil, un 87%, suscriptores hacia el Internet del 79%, y de usuarios de redes activas sociales en un 71%. Es decir, esta es de una fuente de Global Digital, ¿no?, del año 2019. Quiere decir que el Ecuador es un país que le gusta mantenerse informado y mantener sus actividades a través del Internet. ¿Cómo estamos en América Latina? Esto es aún más revelador. En América Latina, de acuerdo a la población, ¿sí?, el porcentaje que tiene Ecuador en cuanto a acceso a Internet es muy alto, ¿no? Es el mayor que tiene en América Latina, con un 81%, con apenas 13 millones de habitantes. En Argentina, obviamente, un 78%, pero ellos tienen aproximadamente una población de 35 millones de habitantes aproximadamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros, como país, sí estamos a la vanguardia de la parte tecnológica, ¿sí? Esto vamos a ver más adelante, que influye mucho en cuanto a la educación. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es la educación, pasado, presente y futuro. Si recordamos un poquito el pasado, cuando la educación no era obligatoria, ¿sí?, se aprendía a través de exploración del entorno, de los juegos libres, donde no había imposiciones. Ya con la automatización industrial, ¿sí?, se empiezan a fomentar normas para el aprendizaje, con la creación de escuelas, con la imposición del aprendizaje, y donde el docente prácticamente era el centro de la actividad educativa. Lo que decía el docente, eso era ley, ¿sí? Ya en el presente la educación se ha vuelto un poco más humanista, que mantiene la obligatoriedad de la educación, pero con flexibilidad, ¿no? Es decir, la persona elige qué aprender. El docente ya no es el centro de la parte educativa, sino más bien se convierte en un mediador del aprendizaje. Ya entramos a la parte tecnológica, donde la innovación está orientada justamente a la parte de inclusión, de calidad, ¿sí? Se ha visto bastante reforzada con los cambios tecnológicos que ha habido, ¿no? El uso del Internet, como habíamos visto, es un motivador sumamente poderoso para que la gente se prepare y se autoprepare. Tenemos a disposición nosotros un sinnúmero de herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en el aula. Tenemos, por ejemplo, pizarrones digitales, tenemos retroproyectores, tenemos acceso a Internet en el aula. ¿Y cuál es el futuro? El futuro está en la educación virtual, ¿sí? El futuro está en utilizar lo que se llaman herramientas web 2.0, herramientas que son colaborativas, que son verdaderas comunidades de aportes de todas partes del mundo, ¿no? El uso de entornos virtuales de aprendizaje, herramientas de autoaprendizaje, aulas virtuales, donde la autoeducación se ha convertido prácticamente en el pilar de todo este conocimiento, ¿no? Cuando uno quiere saber algo, lo más fácil es recurrir al Internet, ¿sí? Ya la educación ya no se centra tanto en el profesor, ahora la educación se centra más en el estudiante. Si nosotros hablamos de las herramientas web 2.0 para la enseñanza,
Vamos a ver que este término ya viene desde el 2004, acuñado por Tibo Reilly, en un paper que hizo cuando se dio cuenta que ya las redes no eran estáticas, sino más bien las redes eran auténticas comunidades de colaboradores que ingresaban información, que ingresaban conocimiento al Internet. Esto se daba gracias a los avances tecnológicos en el desarrollo acelerado de las TIC, ¿sí? En las plataformas que tenemos actualmente, y que ya no se habla solamente de que el estudiante tiene que prepararse. Nosotros, los que ya estamos como docentes, somos una especie de híbridos, ¿no? Que hemos vivido toda esta transformación digital, ¿sí? Entonces estos docentes tienen que adaptarse a los estudiantes. Por eso estamos hablando de docentes 2.0. Los docentes 2.0 son aquellos que practican, por ejemplo, el aula invertida, aquellos que siempre están con conocimientos técnicos, que tienen el papel de coach, de motivadores hacia los estudiantes. Son aquellos que fomentan el trabajo colaborativo, usan redes sociales y se basan un fuerte enseñanza en los recursos web. ¿No? En esta tarde le vamos a proponer algunas estrategias para una educación virtual de calidad. Estas estrategias las hemos basado en 6 puntos principales: en los recursos, en la evaluación, en la asistencia educativa, en la comunicación y en la estandarización. A continuación vamos a ir nombrando cada uno de ellos. La parte de estrategias para una educación de calidad se basa exclusivamente en los recursos. Toda institución que quiera incursionar en la parte de la virtualidad de calidad tiene que hacer una inversión en recursos. Entonces, estos recursos están básicamente orientados a los recursos materiales didácticos, recursos como, por ejemplo, plataformas de e-learning, entornos virtuales de aprendizaje, atención a las redes sociales y, obviamente, inversión en bibliotecas virtuales, que son aquellas que los estudiantes tienen para consultar y para hacer sus trabajos, ¿no? También tienen que invertir en lo que es la parte de infraestructura tecnológica, en servidores, ya sean físicos o sean en la nube. Tenemos también una fuerte inversión en conectividad, ya que todas estas plataformas dependen del Internet. Tenemos que invertir también en lo que es el recurso humano. Este recurso humano tiene que estar capacitado, tanto el personal administrativo como el personal técnico y como el personal docente, obviamente. Todos aquellos que hacen educación en línea tienen que manejar el mismo lenguaje. Y obviamente también se tiene que invertir en innovación tecnológica. ¿Innovación tecnológica para qué? Para tener equidad, ¿sí? Tener inclusiva, una educación inclusiva y sobre todo una educación de calidad. La evaluación, ya nos hablaba Sanita, que la evaluación debe ser cuantitativa y debe ser cualitativa. Pero en este caso yo me quiero referir que la evaluación también debe ser participativa e interactiva. Tiene que ser diagnóstica, cualitativa, tiene que haber autoevaluación y coevaluación. Y ya nos explicó la Sonita muchos de estos conceptos. Pero aparte de eso quiero agregar que también la evaluación debe ser oportuna. No sacamos nada que el estudiante envíe sus tareas, sino también que tengan una retroalimentación y una calificación para poder avanzar en el aprendizaje. ¿Sí? Si la evaluación no es oportuna,
también no es de calidad. Una de las partes que estamos nosotros inmiscuidos es utilizar las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación no son más que matrices que nos permiten guiarle al estudiante en el proceso de elaboración de su tarea. El poner rúbricas de evaluación bastante claras darán una pauta, una retroalimentación también del estudiante en qué hizo mal, en qué falló, en qué estuvo su nota. Pero de autoevaluación, si es que no, estas rúbricas de evaluación, perdón, si es que no vienen con una retroalimentación adicional, simplemente van a quedar como una estadística fría de números. Aparte de que ya existan parámetros para autoevaluar, también se debe tener la parte de retroalimentación por parte del docente, que le indique en qué más o qué puede mejorar, no solamente en qué falló, porque la rúbrica de evaluación le indica los parámetros que debe cumplir. Pero la retroalimentación es importante para que el estudiante sepa en qué puede mejorar. Y obviamente el seguimiento y el control que se debe hacer a este proceso. ¿Sí? Es un acompañamiento que se le puede dar al estudiante. Otra de las estrategias es tener asistencia educativa virtual. Esta asistencia educativa virtual es muy importante, ya que le va a permitir al estudiante en modalidad en línea tener toda la ayuda necesaria que él requiere. Sí, nosotros hemos implementado, por ejemplo, las mesas de ayuda a través de tickets de peticiones sobre diversos temas, ¿no? Por ejemplo, conectividad, el uso de la plataforma, el envío de tareas, la revisión de notas de cuestionarios. Entonces, si en algún problema el estudiante no puede resolverlo por sí mismo, él puede hacer un ticket y que se le ayude, ¿no? Entonces, estos tickets de ayuda tienen sistemas de seguimiento y controles de solución. También tenemos, por ejemplo, las asistencias telefónicas. El estudiante puede llamar si es que algún problema tiene y requiera de una asistencia inmediata. Entonces, hay personal capacitado que le puede asistir al estudiante en asuntos no solamente tecnológicos, sino también académicos, también administrativos e inclusive en la parte psicológica, ¿no? Entonces, también tenemos los asistentes virtuales. Cuando ustedes entran al portal de la universidad, les aparece un asistente virtual. Esto es muy importante porque así permite descongestionar muchas actividades que pueden ser cotidianas, ¿no? Como por ejemplo pedir, qué sé yo, el sílabo de tal cosa o un asistente de tal cosa. Entonces, estos asistentes virtuales les va a descongestionar muchas de las actividades que hacen las secretarias. También hay capacitaciones permanentes, no solo para estudiantes, sino también para docentes, ¿no? El docente nuevo que entra a la universidad es capacitado y es orientado en todo lo que él debe hacer. ¿Sí? A través de inclusive estos webinars que se dan, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación, esta parte es muy importante, ya que los estudiantes, los docentes, deben recibir la comunicación de las cosas que están pasando en la universidad. ¿Sí? Si hay un evento, si hay una postergación de una actividad, esto se ha visto muy usado últimamente con todo el estado de emergencia que estamos. Las universidades o las instituciones deben tener un plan de comunicación bastante sólido, ¿no? Que sea de calidad y sobre todo que sea oportuno, ¿sí? Para que el estudiante y los docentes estén en permanente relación, ¿sí? Esta comunicación a veces puede fastidiar un poco porque
hay demasiada información que les llega a sus correos. Entonces, la comunicación en la universidad siempre la hacemos a través de el correo institucional. ¿Sí? En este correo institucional se ponen las cosas más importantes que la universidad necesita comunicar a los estudiantes y que necesita que el estudiante también sepa. Esta comunicación puede ser de doble vía, ¿no? Y el estudiante también puede comunicar a la universidad muchas de las situaciones que a él le pasan. Entonces tenemos, por ejemplo, un portal donde el estudiante puede mirar la guía telefónica, puede mirar los correos de los profesores para que ellos puedan comunicarse inmediatamente con ellos en caso de alguna necesidad. La estandarización. Bueno, la estandarización es el ADN de la universidad, ¿no? Es aquí donde la universidad demuestra, por ejemplo, su imagen corporativa, ¿sí? Y demuestra también, por ejemplo, los materiales educativos con un solo diseño, ¿sí? Entonces el estudiante no se ve abocado con un abanico de oferta, de que un profesor pone unas diapositivas bonitas, que otro profesor pone unas diapositivas feas, que otro profesor no pone los objetivos, ¿sí? Que otro profesor, qué sé yo, llena de mucho texto. Entonces, todo este material educativo que se le da al estudiante siempre va a estar estandarizado, ¿no? Desde la elaboración de los sílabos tenemos una estandarización que tiene que ver mucho con la imagen corporativa de la universidad, ¿sí? Ahí mismo va la identidad que tenemos nosotros como institución. Esta estandarización también llega a los procesos educativos, como por ejemplo en las tutorías virtuales, ¿sí? Hay pautas, hay actividades que se realizan en el aprendizaje que ya están estandarizadas. Están estandarizadas, por ejemplo, los tiempos de revisión, de retroalimentación que se deben dar, ¿sí? Están estandarizados, por ejemplo, los recursos pedagógicos que nosotros entregamos a los estudiantes. Toda esta parte nosotros la hacemos con el fin de tener una educación virtual de calidad. En este sentido, la modalidad ya saca un proyecto en octubre, está presentado al CENESID, ya solamente para la aprobación, ya ha pasado las instancias legales, de una maestría en educación con mención en gestión del aprendizaje mediado por TICS. Es una propuesta que estamos haciendo conjuntamente con el director y todas las autoridades para poder educar, para poder generar docentes que estén capacitados en entornos virtuales y en educación mediada por TICS. Esto se basa en el reglamento de régimen académico en que cada IES puede proponer maestrías en educación. En este caso, esta sería una maestría profesional que tiene una duración de 2 periodos académicos ordinarios, es decir, 2 semestres, 1 año de duración, con un total de 10 asignaturas, ¿sí? Las horas a aprobar serían 1.440 y 360 horas de duración en titulación. Esta maestría, ¿sí?, tiene por objetivo el formar profesionales con una fuerte formación docente y altamente capacitados en el uso de nuevas tecnologías en el aula. Las características es que es una maestría en línea, 100% en línea. Su estructura curricular está basada en módulos formativos, diseñados obviamente para alcanzar las competencias en 1 año, ¿no? Esta maestría le va a garantizar a ustedes un aprendizaje, ya que la infraestructura tecnológica que posee la universidad cumple con todas
los estándares que exige la ley. Esta sería más o menos la malla en la cual esta es la malla con la cual estaríamos ingresando a la primera corte, una malla que cumple casi con todas las características en investigación, en docencia y en tecnología. Tenemos por acá también la parte de titulación. Pueden titularse de dos maneras, ya sea con artículos académicos de alto nivel o con proyectos de desarrollo innovadores en la parte educativa. Eso sería todo, estimado Esteban. No sé si tienes alguna inquietud, te doy la palabra. Vinicio, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los participantes. No sé, no he podido o no tenemos preguntas este momento del público. Esta tutoría está siendo grabada y vamos a compartir con ustedes el link de grabación. Si no existe ninguna otra pregunta, pues el tiempo se nos ha ido, la charla se extendió más allá de lo previsto, pero veo que ha habido interés de todos los participantes, así que hemos querido seguir adelante. No me queda más que agradecerles a todos los presentes, despedir ya la tutoría, agradecer a los expositores, a Sonia Arroyo, a Vinicio Carrillo, por toda su intervención y todo su aporte. Estamos a las órdenes, próximamente estaremos anunciando futuras tutorías virtuales y esperamos contar con su participación. Cuídense, cuidémonos por favor en estos momentos, que tengan ustedes un lindo resto de día, un lindo fin de semana. Muchísimas gracias, hasta luego, hasta la próxima ocasión.